Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de la colonización de Asia y África. Acá hay que hacer una aclaración. Si hablamos del proceso si tomamos el proceso de colonización de Asia y África como dando todos los momentos, los distintos momentos en los cuales, sobre todo, potencias europeas fueron avanzando sobre Asia y África, ocupando ciertos territorios y demás, podríamos decir que esta expansión comenzó en el mismo siglo XV, fundamentalmente con las primeras expediciones del Reino de Portugal, y que tuvo como distintos momentos entre el siglo XV y mediados del siglo XIX, ¿no? Pero a pesar de esto, muchos historiadores, muchos investigadores, coinciden en que más o menos en el último tercio del siglo XIX hay un corte en esta historia, que no es exactamente lo mismo y que se traduce o se refleja en la cantidad de territorio ocupado y en la intención de transformar las sociedades, a las sociedades y las comunidades que ocupaban esos territorios. Entonces, hay como dos momentos, ¿no? Eh, Hay un gran momento entre el siglo XV y más o menos 1850, que es como un proceso de colonización, eh, donde cada potencia tomaba la iniciativa por sus propios medios, sin acordar con las demás en qué territorios iba a ocupar, sin determinar espacios de influencia, y lo que daba lugar a una competencia considerable entre ellas. Y de hecho, durante todo este periodo hubo conflictos, sobre todo entre Gran Bretaña y Francia, donde incluso hubo muchos cambios de manos de estos territorios colonizados entre Gran Bretaña, Francia y también en su momento los Países Bajos, en el momento, sobre todo en el siglo XVII, en que los Países Bajos fueron una potencia marítima importante. Eh, Sin embargo, y dentro de este periodo hubo como un momento como de mayor penetración, mayor profundización de esta ocupación de tierras en Asia y en África entre 1750 y 1850, o sea, entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Sin embargo, eh, con el surgimiento del imperialismo en el último tercio del siglo XIX, es decir, más o menos a partir de 1870, las potencias empiezan una serie de encuentros, de negociaciones, de acuerdos para avanzar de manera sistemática en la conquista y colonización de estos dos continentes. Eh, el acontecimiento más importante y que marcó el acuerdo más importante entre las grandes potencias, estamos hablando siempre de Gran Bretaña o Reino Unido, Francia, ya la Alemania unificada, Portugal, entre otras potencias, fue la llamada Conferencia de Berlín, que se desarrolló entre 1884 y 1885, donde las grandes potencias político-militares del ya sistema mundial capitalista discutieron y pactaron la división en principio del continente africano. En Asia los acuerdos fueron menores. La mayor preocupación de esa conferencia fue avanzar sobre África, que en todo caso era el área que menor nivel de ocupación había tenido. Entonces acordaron dividirse el continente, o sea, repartirse África en zonas de colonización, ¿no? Y también trataron de acordar algunos criterios para llevar a cabo este proceso de manera tal de evitar roces y conflictos entre ellas. Donde la mayor preocupación fue la zona de África Central, donde había muchos recursos naturales, muchos ríos y muchos lugares estratégicos que, si quedaban en manos de una de las potencias, podía generar muchos problemas, un desequilibrio, y la idea era establecer como un nuevo orden colonial
en ese continente que diera lugar a menor cantidad de eh, inconvenientes o de, sí, enfrentamientos entre las potencias, proyectando todas ellas que iban a seguir expandiéndose por el mundo. Las potencias más beneficiadas ampliamente fueron las que en ese momento eran las mayores potencias político-militares y económicas a nivel mundial, que era Gran Bretaña y Francia, claramente. La expansión colonial imperialista de las potencias capitalistas europeas sobre Asia y África significó la desestructuración de todas las sociedades y comunidades que existían en esos continentes. Eh, Esto significó el establecimiento de una dominación política directa, o sea, los nativos pierden el control de sus asuntos internos, de su política, y quedan totalmente subordinados y con muy poco nivel de participación en las grandes decisiones, que pasan a ser tomadas por la potencia colonial desde la metrópoli, ¿no? Dentro del sistema colonial, la reorganización de la economía conforme las necesidades internas de las potencias y su competencia en el mercado mundial capitalista, y la imposición de un sistema cultural occidental y cristiano. Ya sea católico, protestante, no importa, la cuestión era la civilización occidental y cristiana eh, en su mejor momento, como fue el siglo XIX, avanza sobre estos territorios que según la ideología que va a justificar esta colonización eran territorios, digamos, donde regía el salvajismo y la barbarie. Este proceso se aceleró muchísimo entre 1880 y 1920, que es cuando las potencias coloniales colonialistas europeas alcanzan el máximo nivel de expansión. Sobre todo va a ser, en 1920, el momento más alto, más álgido del Imperio Británico, donde Gran Bretaña logra su máxima expansión y se convierte en el imperio territorial más grande de la historia, hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué podemos decir sobre cómo era la dominación política? Que cuando hablamos de establecer una dominación política directa, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la construcción de un Estado colonial en las regiones conquistadas, cuyos objetivos eran mantener el orden, garantizar la explotación económica al máximo de los recursos que había en esa región, transferir garantizar la transferencia tanto de las ganancias por parte de las empresas privadas que tenían concesiones en esa región colonizada, como del tributo que se le cobraba a los nativos, es decir, a los vencidos, a los colonizados, para la potencia colonizadora. Así como el Estado tenía que garantizar también la introducción de las ideas y las creencias occidentales a través de un sistema educativo. Para cumplir con esos propósitos, por supuesto, tuvieron que reprimir todas las resistencias nativas, también establecer alianzas, porque hubo muchos nativos que colaboraron con el sistema colonial, eh, tratando ya sea de salvar algo de lo que quedaba de su posición o de ascender socialmente y tener las oportunidades que no habían tenido cuando los nativos tenían el control de la situación política y no estaban sometidos. Algunos jefes nativos prefirieron negociar y convertirse en colaboradores antes que luchar, ser derrotados y quedarse sin nada. Así de simple. Ahí aparecen los colaboradores. Siempre en un sistema colonial que aparezca un grupo de colaboradores dentro de los nativos, o sea, de la población original de la región, siempre es importante para la construcción del Estado colonial y asentar la dominación de la potencia colonizadora. De lo contrario, es muy difícil, es prácticamente imposible llevar adelante eh, un dominio colonial, porque tengan en cuenta que los colonizadores, incluso eh, favoreciendo todas las migraciones de su población desde la metrópoli a las regiones colonizadas, incluso fomentando eso todo lo posible, siempre los colonizadores son minoría con respecto a la amplia mayoría de los nativos que son sometidos. Siempre es así. Esto es prácticamente inevitable. Eh, Los colaboradores nativos se convirtieron así en miembros de la administración colonial
de los niveles bajos, o mediadores entre el Estado colonial y las comunidades sometidas y de las que se esperaba que contribuyeran en la producción, en la explotación de los recursos. Por su lado, los colaboradores nativos, por supuesto, ¿qué negociaban a cambio de esta participación, de esta ayuda? Bueno, tener autonomía para manejar sus asuntos internos en sus comunidades, mantener sus tradiciones, mantener sus instituciones, aunque sea de manera separada y subordinada, pero buscar esto, ¿no? Que se toleraran sus instituciones propias, sus tradiciones y, y poder manejar sus asuntos internos, siempre y cuando estos manejos, esta autonomía, no cuestionara al poder colonial y fuera funcional y sirviera a los objetivos de los colonizadores. O sea, si había compatibilidad, si podían coexistir ambas cosas. Si no había compatibilidad, si en algún momento las instituciones de los nativos, sus tradiciones, su comportamiento, sus prácticas, su autonomía, impedía que el Estado colonial cumpliera con sus objetivos, en ese momento el Estado colonial avanzaba y barría esas instituciones. Por último, en algunas regiones de gran importancia económica y estratégica, los colonizadores promovieron la formación de una minoría de colonos blancos, es decir, eh, el traslado. Trataron de favorecer el traslado de población desde la metrópoli, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, trataron de favorecer la emigración de eh, habitantes de las Islas Británicas hasta las distintas regiones colonizadas para que se instalaran ahí y formaran parte tanto de la administración colonial como también de las empresas a través de las cuales se explotaban recursos, quedándose a vivir ahí definitivamente. De esa manera se formó en algunos lugares, sobre todo los que eran más importantes desde el punto de vista estratégico y económico, una minoría de colonos blancos que con el tiempo se convirtieron en nativos de la región, solo que eran de origen blanco y diferenciado de los nativos originarios de esa región, que llegó a tener mucha influencia política y mucha capacidad de acumulación económica, ¿no? Y que se entendían como diferentes, con el tiempo terminaron considerándose a sí mismos diferentes, tanto de los nativos originarios de esa región africana o asiática, o sea, tanto de los africanos y los asiáticos originarios, como también se entendían como distintos de la metrópoli, de los habitantes de la metrópoli colonial. Entonces desarrollaron como una conciencia y una identidad propias, intereses propios. Ahora, dicha esta generalidad con respecto a cómo se organizaba la dominación política en las colonias, digamos, ¿esta dominación colonial fue igual en todos lados? No. Si bien siempre necesitó colaboración nativa, la forma de gobernar tuvo como dos grandes modelos, que quedaron muy representados por las dos mayores potencias coloniales que hubo desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que fueron por un lado Gran Bretaña y por otro lado Francia, que podríamos identificar como el sistema de gobierno indirecto británico y el sistema de gobierno directo francés. Bueno, el sistema de gobierno directo significó que el poder político colonial estaba mucho más centralizado, el Estado estaba más centralizado, el Estado colonial, y la modernización eh, que proponía los colonizadores sobre lo que era la vida social de los nativos y la infraestructura, la economía, la política, las leyes, la economía, la cultura y demás de los nativos, era más autoritaria, ¿no? Se imponía la ley del colonizador, o sea, el colonizador trasladaba todo su sistema legal
a la colonia para aplicarlo ahí tal cual, o sea, se le imponían las leyes, las instituciones y la cultura eh, del dominador colonial a los nativos, desconociendo e incluso destruyendo sus tradiciones, sus costumbres y sus instituciones. La economía local era totalmente reestructurada en función de la producción para el mercado mundial. Los colaboradores nativos actuaban más como funcionarios del Estado que aplicaban sus políticas directamente que como mediadores que trataban de negociar. El nivel de autonomía de los nativos era mínimo, mínimo, y se redujo sobre todo a las comunidades que quedaban en la zona del interior y por lo tanto las zonas marginales de la colonia. Eh, Fue el sistema más utilizado por Francia y también por Portugal, que tuvo un nivel de centralización todavía mayor y fue mucho más autoritario todavía que el sistema francés. Era un sistema que buscaba a nivel cultural la asimilación de los nativos, o sea, que los nativos se convencieran de que la cultura europea era lo mejor que les podía pasar y que se asimilaran, o sea, cambiaran su identidad por la identidad europea, que se europeizaran. El sistema indirecto británico significaba que el poder político colonial estaba más descentralizado y se apostaba mucho más a la negociación y a la autonomía de los nativos, ¿no? Esto significó, por otro lado, algo muy negativo que fue la segregación, es decir, la separación total de los de lo que serían los blancos, es decir, los colonizadores y los colonos blancos de la mayoría nativa, como si fueran dos cosas totalmente distintas que tienen que tener el mínimo contacto necesario. O sea, la separación entre la sociedad de los colonizadores europeos y la sociedad de los nativos colonizados. Cosas separadas. Todo esto con un enfoque también racial o racializado, ¿no? Como decíamos, son razas distintas que no deben mezclarse. Entonces, cada sociedad manejaba sus propias leyes, sus propias costumbres y sus propias instituciones, aunque siempre, ¿no? Eh, el predominio era, por supuesto, el de las leyes, las costumbres, las instituciones y el interés en la dominación política y la explotación económica del colonizador, solo que se le daba mucha más autonomía a los nativos, eh, a cambio de la subordinación al Estado colonial y la cooperación con sus exigencias fiscales, económicas. Eh, la economía de mercado organizada por los colonizadores coexistía con muchos inconvenientes con la economía de subsistencia campesina de los nativos, sobre todo los que vivían en las zonas del interior más marginales. Eh, los colaboradores nativos, más que funcionarios del Estado, eran mediadores entre el Estado colonial y las comunidades nativas. El objetivo de este sistema era sostener la dominación en las instituciones tradicionales preexistentes de los nativos, ¿no? Darles como ese margen de autonomía para garantizar el orden y la colaboración, ¿no? Eh, Utilizándolas en la medida de lo posible. Bien. Pasando ahora, saliendo de lo político y pasando más a la acumulación económica, ¿no? Cómo era la explotación económica, la acumulación económica reorganizada de las colonias. Bueno, obviamente se reorganiza la economía con el objetivo exclusivo de producir para el mercado internacional y para facilitar la transferencia del excedente, o sea, tanto la ganancia de las empresas como los impuestos que cobraba el Estado, a la metrópoli, es decir, a el centro del sistema colonial que era la potencia colonizadora, ¿no? Por lo tanto, la economía de las sociedades colonizadas era una simple extensión de la economía de las grandes potencias imperialistas, totalmente adaptada a sus necesidades y sus demandas, con un muy bajo nivel de desarrollo eh, como consecuencia de la escasa inversión, de la muy poca incorporación de tecnología. Había además se promovía un alto nivel de concentración de la propiedad en los colonizadores europeos y en todo caso con los colonos blancos, ¿no? Por supuesto, tremendos niveles de desigualdad, fuerte empobrecimiento de los nativos. eh, Las tareas de organización se dividieron de la siguiente manera.
Si tuviéramos que decir, bueno, más o menos como era, bien. El Estado colonial garantizaba el mantenimiento del orden, o sea, aseguraba el orden a través de fuerzas militares y policiales. Defendía la propiedad privada, garantizaba el abastecimiento de fuerza de trabajo nativa para las empresas privadas y también las iniciativas del propio Estado, como las obras públicas. Eh, las empresas concesionarias, por su parte, se concentraban en la explotación, organizaban la explotación de los recursos. Es decir, el Estado garantizaba que no iba a haber problemas, que no iba a haber desorden, y te garantizaba el abastecimiento de trabajadores. Las empresas privadas lo que hacían era gestionaban la explotación. Los sectores económicos dominantes quedaron determinados por la disponibilidad de recursos naturales que había en la zona. Entonces podemos en ese sentido agrupar a las economías regionales de Asia y de África en dos grandes conjuntos. Por un lado, las economías de plantación que monoproductoras, es decir, que producían un único producto para exportar, y las economías mineras monopolistas, es decir, que producían minerales para exportar en manos de una o muy pocas empresas. Siempre ambas orientadas a la exportación. O sea, la producción de alimentos para el mercado interno, o sea, para los que vivían en la colonia, tanto los colonos blancos, los colonizadores y como los nativos, se basaban en una economía agrícola de subsistencia por parte de las comunidades campesinas, de las comunidades campesinas nativas. La producción industrial tuvo un nivel muy bajo de desarrollo, casi nulo, ¿no? Como consecuencia de bajos salarios, escasez de inversión, una política comercial totalmente liberal, donde la importación se privilegiaba importar bienes industriales desde la metrópoli, por lo tanto se destruía a través de una competencia desigual a las manufacturas artesanales que tenían las regiones, que tenían los nativos. El sistema de transporte estaba limitado a las necesidades del sector exportador. Por ejemplo, si ustedes ven los mapas de los ferrocarriles en Asia y en África, los ferrocarriles se construían no para trasladar gente, sino para trasladar cargamento de las zonas de producción hasta el puerto para llevarlos al exterior. Y no se desarrollaba transporte para transportar a la población, eso no importaba. La forma predominante de explotación del trabajo de los nativos fue el trabajo forzado en los sectores para exportación y el trabajo asalariado libre en los sectores de transporte, de comercio y de servicios, básicamente. De manera tal que podríamos decir que la economía de los dominios coloniales se dividió en tres grandes zonas. Por un lado, la zona de economía de exportación. Por otro lado, la zona de las reservas. Y por último, la zona de las compañías concesionarias. En la zona de economía de exportación, ¿no?, que abarcaba fundamentalmente las zonas costeras o cercanas a la costa, las ciudades y los centros de producción en el interior, pero bien localizados, consistía en la producción agrícola exportable en plantaciones con predominio de fuerza de trabajo asalariada, ¿no? Conviviendo con este sector exportador, había una economía agrícola de subsistencia de los campesinos. En este sentido, había una región interior de las colonias generalmente atrasada, donde estaba buena parte de la producción agrícola y de los trabajadores, y una región costera que era lo más dinámico, ¿no? Era una economía más comercial y monetaria centrada en las ciudades. Hay una fuerte diferencia entre el campo y la ciudad. El campo era un lugar de producción, pero también de mucho atraso, y la economía urbana era una economía donde había comercio, moneda, donde parecía que había mucho crecimiento. En segundo lugar, la zona de las reservas. La zona de las reservas abarcaba sobre todo las regiones mineras y marginales del interior.
Y obviamente estamos hablando de producción de minerales, ¿no? De metales, etcétera, diamantes también, para exportación, también con fuerza de trabajo, eh, con trabajadores asalariados. En este sentido, había como una fuerte división de esta zona de las reservas en dos como subzonas. Una que era la zona donde se producía y la otra era la zona de donde se obtenía trabajadores, ¿no? Zonas proveedoras de trabajadores migrantes, trabajadores que migraban de esos lugares para ir a las zonas donde se producía para trabajar ahí. Eh, Estos trabajadores migrantes generalmente pertenecían a comunidades que habían perdido sus tierras y eran desplazadas a regiones interiores para reorganizarse y ver cómo sobrevivían. Y que necesitaban sí o sí, para poder sobrevivir, además de trabajar en su economía de subsistencia agrícola, bueno, emplearse en las zonas mineras para ver cómo completaban su ingreso, porque si no, no llegaban. Bueno, y ahora pasamos a quizás una de las peores y más crudas, ¿no? Que es la zona de las compañías concesionarias, es decir, la zona de las empresas privadas que hacían lo que querían, dicho mal y pronto. Que era el dominio absoluto de empresas privadas que organizaban que no solo organizaban la explotación de los recursos, sino que también asumían prácticamente las funciones del Estado. Eran zonas donde el Estado se retiraba y le decía a la empresa privada, vos hacé lo que quieras. No solo hacé lo que quieras con los trabajadores. La policía organiza la voz, si hay que reprimir, reprimí. A los trabajadores pagales como quieras. Es decir, el Estado se retiraba y le dejaba a las empresas hacer lo que se les cantaba, lo que daba lugar a niveles de represión y de sobreexplotación inhumanos, más inhumanos todavía que en las otras dos zonas que mencionamos, ¿no? O sea, las empresas se hacían cargo de la seguridad, de la justicia, de la infraestructura, nunca tenían que responder ante nadie, no tenían que rendirle cuentas a nadie, no tenían que dar explicaciones, no se hacían responsables de nada. Entonces, la falta de control absoluto hizo que los peores vicios del sistema colonial se potenciaran al máximo, ¿no? Se agravaran. Entonces, estas zonas eran prácticamente zonas de economía de saqueo, con fuerza de trabajo forzada, ¿no? Con digamos, la explotación de la fuerza de trabajo era trabajo forzado. Se los obligaba a trabajar las horas que querían, de la manera que querían, en las condiciones que querían, con castigos escalofriantes, ¿no? Como amputación de brazos si faltaba, si no cubrían la cuota de producción que tenían que hacer, algo horroroso. ¿Y qué cambió en la sociedad? Es decir, ¿qué pasó con la clase dominante nativa? ¿Qué pasó? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo surgen nuevas clases medias? O sea, ¿qué pasa con la estructura social? O sea, con la sociedad. ¿Cómo se reorganiza la sociedad de Asia y África ante el avance de los europeos, que además es un avance que desestructurar quizás es insuficiente, prácticamente destruye lo que había en buena medida? Bueno, eh, hay una reorganización de la sociedad. No solo se reorganiza la política, no solo se reorganiza la economía, también se reorganiza, se reestructura la sociedad. Cómo eran los grupos sociales, cómo eran las jerarquías, quiénes dominaban, quiénes eran, pasaban a o seguían siendo los subordinados. Bien. Tengamos en cuenta que las potencias imperialistas europeas se expandieron sobre sociedades y comunidades, ¿no? Que no eran capitalistas, ¿no? Con una organización de las clases sociales en estamentos, o sea, que no tenían la movilidad que para ese entonces había en Europa. O sea, la principal consecuencia de la colonización inmediata fue la, la desestructuración de las formas de organización política, económica, social y cultural de los nativos para promover la penetración del sistema capitalista, la instalación del capitalismo en estas regiones y la formación de una sociedad burguesa, donde la clase dominante era la burguesía y las clases subordinadas eran trabajadores asalariados, campesinos, marginados, pero
pero que seguían existiendo, aunque cada vez en una situación de deterioro, de precarización y en descomposición absoluta, para ir transformándose en trabajadores asalariados, pero ya en el campo. Eh, Ahora, esto significó que en lo que hace a la clase dominante hay un desplazamiento. O sea, la burguesía industrial y agraria europea se convierte en la clase dominante eh, dentro de lo que pasa a ser un sistema colonial donde hay una metrópoli, que es donde está la potencia colonial, por ejemplo, Gran Bretaña misma, y hay una metrópoli y hay dominios coloniales, que son las regiones que fueron conquistadas y colonizadas, ¿no? Entonces, la clase dominante de esas potencias pasa a ser la clase dominante de esas regiones colonizadas. E incluso muchos de ellos se instalan ahí mismo, ¿no? Eh, la vieja clase dominante nativa, que es derrotada, que es vencida, o que es desplazada, o que negocia someterse para evitar una guerra donde pudiera perderlo todo, la vida, eh, esta clase dominante desplazada se convirtió en un sector subordinado e intermediario de la dominación colonial. Perdieron su prestigio, perdieron sus viejos privilegios, pero bueno, trataron de negociar, mantener algo de autonomía, conseguir nuevos privilegios, ubicarse como colaboradores necesarios entre el Estado colonial y la nueva clase dominante europea y la mayoría campesina, fundamentalmente la mayoría campesina nativa que pasaba a ser eh, las clases populares subordinadas, ¿no? O sea, y estos colaboradores nativos, sumado a del Estado colonial, sumado a el desarrollo del capitalismo que comienza a ver y la imposición de la economía mercantil y monetaria, fue generando, dando lugar a una nueva clase media de nativos, eh, que creció a partir de los nuevos negocios, de integrarse a la administración colonial como funcionarios o como mediadores, eh, también favorecidos por la educación occidental, porque muchos de ellos van a estudiar en las escuelas del sistema educativo de los colonizadores e incluso algunos van a hacer el esfuerzo y van a mandar a sus hijos a estudiar a universidades europeas. O sea, esta clase media nativa que surge va a ser muy importante para el Estado colonial, para garantizar la dominación, para permitirle cumplir con sus objetivos, aunque también en el futuro una parte de esta clase media nativa se va a convertir en eh, dirigente, en dirigentes e intelectuales de los movimientos nacionalistas que van a buscar la independencia. Pero todavía falta para eso. En este momento son los que se acomodan para, aprovechando su situación de intermediarios necesarios del poder colonial, mantener una posición de privilegio con respecto al resto de los trabajadores y los campesinos nativos que lo único que no les queda otra que sufrir la explotación. En algunas regiones, esta clase media nativa se va, se va a, va a estar junto con la minoría de colonos blancos que mencionamos en las partes anteriores, ¿no? Eh, estas, entre las clases subordinadas, o sea, ¿quiénes pasan a ser las clases populares subordinadas? O sea, los que van a sufrir la dominación y la explotación de la peor manera. Bueno, obviamente los campesinos y los artesanos van a ver cada vez más disminuida su presencia y su importancia en la sociedad, van a ir descomponiéndose, desapareciendo, o mejor dicho, convirtiéndose en otra cosa. ¿En qué? Bueno, en obreros industriales, en trabajadores rurales asalariados, o sea, jornaleros, y en aparceros, es decir, eh, campesinos que tratan de convertirse en propietarios
alquilando tierras y produciendo para propietarios, propietarios blancos, ya sea colonos o colonizadores. Hay que llamar la atención sobre una cuestión con respecto a los trabajadores asalariados, sobre todo en el campo, que es que muchos de ellos van a estar sometidos a sistemas de trabajo forzado, ¿no? Sobre todo en las zonas dominadas por las compañías concesionarias, por las empresas privadas sobreexplotadoras. Bien, esta situación va a tener como su auge entre 1900 y 1920. Después, a partir de 1920, es decir, posteriormente a la Primera Guerra Mundial, va a comenzar a haber conflictos, cada vez más conflictos en las colonias, primero porque las grandes potencias europeas, y estamos hablando sobre todo de Francia y Gran Bretaña, eh, van a encontrar cada vez más dificultades para poder mantener sus colonias. Primero porque económicamente están muy exigidas. Digamos, Gran Bretaña y Francia salen muy debilitadas de la Primera Guerra Mundial y eso va a significar que traten de exprimir al máximo sus colonias para compensar esa debilidad en la que quedaron y poder reconstruirse después de la guerra, pero al mismo tiempo también va a significar que van a invertir cada vez menos. Y eso va a significar que los nativos africanos y asiáticos van a tener cada vez peor nivel de vida, peores servicios, menos atención. Y claro, si a esto le sumamos que los nativos tienen una clase media que va creciendo, que se va consolidando y que además tiene formación intelectual, lo que va a empezar a surgir es, eh, van a empezar a surgir grupos de nativos que van a comenzar a reclamar mayor autonomía y también mayor poder de decisión. También van a reclamar mayores recursos. O sea, le van a empezar a reclamar a las potencias coloniales, a las potencias colonizadoras, eh, o me das más autonomía, o me das más poder de decisión y me das más recursos, o tenemos que ir pensando en otra cosa. Lo primero que van a pedir va a ser más autonomía y más recursos. Ahora, en la medida en que las potencias colonizadoras no den una respuesta favorable, ya en la década del 30 van a empezar a aparecer movimientos definidamente nacionalistas que lo que van a estar reclamando, van a impulsar y van a empezar a luchar por, va a ser la independencia, es decir, romper el vínculo colonial con las potencias europeas y construir, formar naciones independientes. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos en este momento en el cual Europa está en su mejor momento, cree que la tiene reclara y logró dominar un continente, todo un continente África y prácticamente medio continente hacia eh, prácticamente de un golpe con un esfuerzo relativamente, con un nivel de esfuerzo y de inversión de recursos relativamente menor. Así que bueno, con esto damos por terminado la clase de hoy y nos reencontramos próximamente.